diputado nacional Pablo Cosiner, ¿cómo le va? ¿Qué ¿Cómo tal? estamos? Muy buenos días, Gustavo, a todo tu equipo. Trabajando en enero, estamos laburando, o estamos en un receso, pero igual sí, siempre no en el trabajando. Congreso, pero bueno, sí acá en Salta haciendo algunas actividades y obviamente vamos a ver si en algunos días me hago una escapada a descansar a algún lado. Sí, porque Pero, parece que el sí, año viene duro, ¿no? Sí, pero bueno, todavía no me fui a ningún lado. La expectativa de la gente hoy siempre está centrada en cómo salimos de esta situación agobiante, que si bien ustedes desde el Congreso de la Nación no tienen responsabilidad en el impacto que está causando esta especie de plan económico, porque la verdad que uno lo que ve es que no hay un plan económico, pero a ver cómo se hace para sostener a la gente en una situación tan tremenda. Y me ha pasado que he dialogado con muchos legisladores que no están en el Congreso, porque el Congreso está de receso, pero están todos preocupados por el mismo tema, ¿no? Preocupados por la gente, concretamente, ¿no? Sí, mira, hoy va a ser un día muy importante. Creo que hoy va a emitir el INDEC el resultado de la inflación del año 2018, el anual. Bueno, ahí vamos a tener un dato indicativo de realmente cuál era el rumbo que quería plantear el gobierno a comienzo de año y cuál es el resultado, pero objetivamente, con números, ¿no? El gobierno había en su momento planteado una meta inflacionaria del 10% para el 2018, luego, si vos te acordás, sobre fin del año 2017 ratifica la meta del 10, la sube al 15, que fue esa famosa modificación del presupuesto en menos de 48 horas, porque el presupuesto se había aprobado con una meta del 10% y el gobierno plantea una modificación en 48 horas al 15%. Seguramente, números más, números menos, se va a anunciar una cifra cercana al 50%, entre el 48 y el 50%. Y eso claramente indica la realidad de la Argentina. Ese es el problema. Tenemos un país que económicamente no es previsible, que ha afectado claramente los salarios, fundamentalmente de los sectores más vulnerables, precios sin controlar, tarifas sin controlar, y una falta de previsión para cualquier tipo de inversión o proyecto. Entonces, entramos al último año de gestión del presidente Macri en una situación que creo que el mismo gobierno sabe que no era la que pensaba, con la cual iba a llegar a una situación previa a una elección. Entonces, por más desaceleración que pueda haber de la inflación, seguramente va a estar sobre el 30%, un poco más este año, producto no de que la Argentina crezca y haya más bienes para distribuir, sino porque hay más recesión. O sea, hoy este tema de la recesión ha pegado tan fuerte en los bolsillos que la gente claramente está consumiendo menos, está gastando menos, y al gastar menos va a haber menos inflación, pero no es porque la Argentina crezca, sino porque ya hemos visto en otros momentos de la Argentina, cuando hay recesión, la inflación cae, pero no quiere decir que las cosas estén mejor, ¿no? Porque también claramente se sabe que cuando hay recesión y de este tipo hay menos trabajo. ¿Por qué? Porque impacta sobre las pymes, impacta sobre la industria, sobre la producción en general, esta recesión, y eso produce que, en fin, puestos de trabajo se caen, y bueno, es todo un círculo vicioso, digamos, ¿no? Es malo. Un círculo recesivo, digamos. Este plan que está desarrollando el gobierno no es un plan. Yo no creo en la improvisación. Yo disiento porque por ahí escucho ¿Sí? de la política que no son improvisados. No. Es un plan que está dirigido a bajar la inflación con recesión. El problema es lo que genera. Ya hemos vivido en otros momentos que cuando se aplican planes de este tipo aumenta el desempleo, porque claramente, como vos decís, caen las pymes, cae la actividad industrial, cae la actividad comercial, y termina habiendo un modelo económico que incluye a un determinado sector de la comunidad y deja fuera a un porcentaje importante. Entonces creo que ese no es el modelo que nosotros aspiramos para la Argentina, porque los sectores que claramente quedan afuera de este sistema
son los que están vinculados a nuestra economía más periférica. Entonces, creo que esa es la discusión que se viene en nuestro país y a la cual el gobierno está tratando claramente de no darla y buscar algunos otros elementos o líneas alternativas de discusión, pero la económica es la gran discusión de la Argentina que viene ahora. Y el terror de la gente también tiene que ver con el aumento de las tarifas, ¿no? De luz, bueno, ahí hay una agua, responsabilidad muy puntual del gobierno, porque cuando nosotros presentamos un proyecto de tarifa justa el año pasado, que logró el consenso del Congreso, ¿no? Y que no era como dicen algunos, era un proyecto irresponsable que congelaba tarifas, porque lo que hacíamos nosotros es justamente no congelar tarifas para no generar después en el tiempo un efecto inverso, sino que atábamos el aumento de tarifa a dos variables que creíamos que son lógicas: el aumento de los salarios para los trabajadores y el tope de la inflación para el sector comercial, pyme, industrial. O sea, no puede pasar que una tarifa aumente un 40% si el salario aumenta un 25%, y no puede pasar que una tarifa aumente el 60, el 50%, más que la inflación. Claro. Entonces, bueno, el gobierno la vetó, y ahí es donde el gobierno hoy tiene más responsabilidad, porque no es que vetó la ley y dijo, bueno, la vetó, dejó sin solución el problema y hoy lo volvemos a tener, y lo vamos a seguir teniendo el transcurso del año que viene, o este año, perdón. Permítame que le acerque un poquitito el micrófono hacia acá, no, para que podamos dialogar claramente ante los oyentes. Ante esta circunstancia, en este marco de recesión y de tanta problemática de la gente en general, que no distingue sector político, que sino, en todo caso, distingue a los sectores que mayores ingresos tienen de los que menos ingresos tienen. Sí. Y justamente el impacto de todas estas medidas y demás, y de la recesión, creo yo que afecta directamente a los sectores que menos tienen, ¿no? Clase media, inclusive, también está viendo diezmado todos sus ingresos, lo que tienen ingresos, y en algunos casos se han quedado hasta sin trabajo también. Digo, ante este panorama, encima, este año, ustedes, digo, los dirigentes políticos, los que tienen la responsabilidad de conducir el país de sus diferentes lugares, país, provincia, bueno, tienen las elecciones además. La posibilidad de las elecciones es una posibilidad que la gente debe saber claramente que les brinda la democracia para cambiar el rumbo de lo que se supone que está mal, ¿no? Así pues, por ejemplo, en su momento Macri propuso una serie de cosas que después no cumplió nada, para ser presidente. Esta es la oportunidad de la gente, ¿verdad? Sí, es verdad que en el marco que vos relataste recién, de tanta preocupación, si vos te pones en estos momentos en la cabeza de cualquier oyente que nos pueda estar escuchando, lo que menos debe estar en esa cabeza es un análisis electoral. Uh-huh. Pero también es verdad de que es un año en donde la sociedad se la convoca para que exprese su opinión sobre las políticas de gobierno. O sea, hubo un presidente que asumió hace 4 años con una propuesta de cambio, y 4 años después tiene que rendir cuenta a los argentinos y los argentinos votar. Uh-huh. Si ratifican esa confianza en ese presidente, si él se vuelve a presentar, o plantean una alternativa distinta. Con lo cual nosotros tendremos que tener esa prudencia de quizá no acelerar demasiado tiempos en cuanto a que toda la vorágine electoral nos lleve el tiempo, pero también tener un acto de sinceramiento. Es un año en donde la gente que trabaja con el gobierno tratará de decirle a los argentinos por qué deben confiar de vuelta en Macri, y los que creemos que Macri no cumplió lo que le prometió a los argentinos entendemos que tenemos que buscar una alternativa para nuestro país. Y yo en esto soy muy objetivo, creo que lo he hablado con vos en alguna oportunidad. Sí. O sea, yo tomo 4 parámetros que el mismo presidente pidió que a él lo evalúen. Cuando él se paró frente a los argentinos y dijo: yo quiero la unidad de los argentinos, para mí bajar la inflación no va a ser un problema, no podemos tener una Argentina con 30% de pobreza, y el desempleo lo vamos a bajar. Si yo tomo esos cuatro parámetros, ninguno, hoy la Argentina está mejor.
La Argentina está más dividida que nunca, o sea, unidad nacional. Este gobierno claramente ha seguido fomentando la división de los argentinos para, en función de eso, buscar sacar una tajada política. En inflación lo vamos a ver hoy. O sea, hoy seguramente, capaz que en el transcurso, antes que termine tu programa o la primera hora de la tarde, vos vas a tener el dato de cuánto fue la inflación el año 2018 y compararla con el año 2015. Y ahí vas a tener un parámetro de que si estamos mejor o no estamos mejor. Claro. Y en lo mismo del desempleo tenemos más del 9% y en pobreza tenemos el 50% de nuestros niños bajo nivel de pobreza. Entonces, ¿de qué cambio positivo podemos hablar hoy en la Argentina? Después habrá algunas particularidades que te gustan más, que te gustan menos, pero creo que en lo profundo y en lo estructural la Argentina claramente está en un proceso de involución, y eso, el momento para evaluarlo es este año. Este año se va a convocar a los argentinos a votar, y bueno, será nuestra responsabilidad como dirigentes también ser capaces de construir una alternativa al presidente Macri. Después la gente decidirá y es soberana. El Congreso de la Nación siempre ha tenido en estos últimos años un verdadero protagonismo en todos los hechos trascendentes de la política argentina, para todas las provincias, para todos los ciudadanos. Así pues, el año pasado, también con temas muy fuertes y muy delicados. Este año, como todos los años, se va a iniciar el 1 de marzo la Asamblea Legislativa. Habla por última vez en este mandato el presidente de la Nación, da inicio a la Asamblea Legislativa. Espero que Cadena Máxima, como siempre, esté presente. Hemos estado siempre, gracias al apoyo que hemos tenido de parte de ustedes, los legisladores. Y ¿qué espera primero el diputado Pablo Cosines de este inicio y de el transcurso del año en el protagonismo del Congreso, pero sobre todo en el ciudadano Pablo Cosines? ¿Qué espera del Congreso de la Nación? A ver, primero, del discurso del presidente yo ya no espero más palabras. Yo creo que ya está el último año del mandato. Yo creo que el presidente ya tiene que mostrar hechos, no palabras. Si hay algo que yo esperaría de ese discurso, es por lo menos una autocrítica profunda de que hubo una equivocación, una subestimación de la realidad, y que por ahí ese acto generoso que tendría que haber demostrado de convocatoria a todos los sectores para intentar una mesa económico y social para atender los temas más importantes de la Argentina la pueda concretar. Pero es muy difícil, porque ya cuando él hable va a ser el 1 de marzo y ya vamos a estar ahí del comienzo ya de todo lo que es el cronograma formal de las elecciones. Y en las elecciones vos sabés que las diferencias se profundizan y los puentes de diálogo se complican. Entonces, que además es lógico que así sea, obvio, porque vamos a plantear ideas distintas. Entonces yo lo que creo que, la verdad que yo espero del presidente en este año que queda hecho más que palabras. Y del Congreso, yo no soy muy optimista, la verdad que te digo sinceramente, porque el gobierno ha recurrido cada vez que nosotros hemos aprobado leyes vinculadas a temas estructurales de la Argentina, en donde no compartíamos algunas con el presidente, alguna cosa, la ha vetado. Doy dos ejemplos: la ley antidespido, en su momento, antes que empiece a crecer el índice de desempleo, entendíamos que debía haber una tregua, un acuerdo para paralizar los despidos un tiempo. Sabíamos que eso no resolvía el problema, pero por lo menos dejaba tranquila algunas situaciones muy problemáticas, ¿no? Y eso lo vetó el presidente y vetó la ley de tarifa. Entonces, yo estoy seguro que si el día de mañana, cuando comencemos a sesionar, volvemos a insistir sobre la ley de tarifa o modificamos la ley PYME con algunos beneficios especiales que hoy necesita, y el presidente la va a volver a vetar, porque esa es la herramienta que utilizó. El debate lo vamos a dar claramente, iremos planteando nuestras ideas, pero en esto el que tiene la clara responsabilidad hoy de gobernar la Argentina se llama Mauricio Macri. ¿Usted cree que van a ir por la reforma previsional y por la reforma laboral? No creo. O sea, me parece que hoy no hay margen para ningún tipo de reforma que acreciente diferencias o que genere profundas discusiones. Dentro de lo laboral hay un solo tema que yo creo que por ahí puede llegar a discutirse. Depende
el matiz que se dé a la ley, que es el blanqueo laboral. Hoy hay el 33% de los trabajadores argentinos que trabajan pero no están registrados. Cuando digo van a ir, me refiero al gobierno, ¿no? Al gobierno nacional, y tal vez el Fondo Monetario es concretamente el que le exige. Sí, lo que pasa es que creo que en el marco de un año electoral, ir sobre proyectos que claramente generen mayor nivel de conflicto, me parece que no hay posibilidades. Pero no han sido muy sensatos políticamente, digo, ¿no? Está bien. En una de esas. Veremos qué es lo que sucede. Por eso te digo, del tema laboral, lo único que se me ocurre a mí que podría llegar a discutirse, algo vinculado a algún blanqueo laboral que dé la posibilidad a los trabajadores que hoy no están registrados de entrar dentro del sistema, porque ese es otro problema de la Argentina, ¿no? Tenemos un alto nivel de trabajo no registrado y eso genera problemas. Entonces, ahora, modificar la ley de contrato de trabajo, modificar las cuestiones vinculadas a los derechos, me parece que no tiene margen hoy posibilidad. Pablo Cosiner es el presidente del Interbloque Argentina Federal, que marca la diferencia entre el macrismo y el kirchnerismo en el Congreso de la Nación, pero también lo está marcando la diferencia política en todo el país, digamos, y en todos los sectores. De hecho, uno de los candidatos a presidente por ese sector es el gobernador Urtubey, que además fue uno de los mentores de este interbloque, digamos, que hoy preside Pablo Cosiner. Ante esta circunstancia, dos preguntas que me parece que son fundamentales. ¿De qué manera va a participar el interbloque en favor de la candidatura presidencial, ya sea de Urtubey o Massa o quien fuere, en definitiva, los que se postulen? ¿Y qué va a hacer Pablo Cosiner en este tema? ¿Va a candidatearse a gobernador de la provincia? Bueno, varias cosas. Algunas tienen respuesta, otras todavía no. Primero, esta alternativa federal que hoy se ha presentado, que se viene presentando como una opción política para los argentinos, es consecuencia de todo un trabajo que hicimos y que tiene orígenes justamente en el Interbloque Argentina Federal de diputados y de senadores, donde decidimos reunirnos los legisladores que trabajamos con gobernadores peronistas y que entendíamos que había que construir una alternativa distinta. Vos recordarás, lo hemos hablado mucho, hemos recorrido casi todo el país el año pasado buscando esos marcos de acuerdo y se logró. La actividad última en la Casa de Córdoba, donde ya llegaron 10 gobernadores, más obviamente el sector de Sergio Massa, la referencia del gobernador Urtubey, el bloque de senadores, nuestro bloque de diputados. Ahí concurrieron muchos intendentes de todo el país, legisladores provinciales. Fue un poco el broche de decir, bueno, el espacio está creado, ahora es tiempo de ir mostrando los candidatos. El gobernador Urtubey los primeros días de enero dijo, voy a ser candidato. Sergio Massa planteó que su intención de ser candidato, Miguel Pichetto dijo también que quiere ser candidato, seguramente saldrán otros. El gobernador Urtubey tuvo una reunión hace pocos días con Humberto Tumini, que es el referente de Libres del Sur, de movimientos sociales, que planteó la posibilidad de incorporarse a este sector. Hay diálogos con la gente del socialismo, hay diálogos con radicales que no están conformes con el gobierno. Queremos generar un espacio muy amplio. Y dentro de nuestro interbloque nosotros coincidimos en esta alternativa. Después cada diputado es libre de plantear qué decisión toma. Hay diputados que dialogan mucho con el gobernador Urtubey, hay diputados que tienen diálogo más con otros precandidatos, pero obviamente que uno está trabajando para que la base del consenso del gobernador Urtubey sea la mayor posible, pero nosotros claramente dentro de nuestro interbloque que pertenece a este espacio, cada diputado tiene la libertad, en el caso que hubiese unas PASO, de apoyar al precandidato de este espacio que quiera, ¿no? Y en el caso de Salta, yo digo que vuelvo a decir lo mismo. Hemos sido varios los compañeros del espacio que trabaja junto con el gobernador Urtubey que dijimos nos gustaría ser gobernador de Salta. Creo que de fin de febrero o principio de marzo tenemos que juntarnos y encontrar... Y decidir, sí, yo creo que tenemos que ver quién cumple cada rol, quién es el más competitivo. ¿Por qué? Porque, es mi opinión, ¿no?
al plantearse la candidatura del gobernador Urtubey también ya el escenario de trabajo es mucho más amplio, son varios los objetivos, y creo que hay que ver hacia la sociedad, quién cumple el mejor rol en cada cuestión, ¿no? Lo que sí creo, y en esto soy contundente, que debe haber una comunión de ideas entre la construcción política de Alternativa Federal a nivel nacional y Alternativa Federal en Salta. Creo que no tenemos que ir con dobles discursos ni con... Tienen que usar la línea política al costado. O sea, creo que hay una construcción y un discurso que creemos que hay que acompañar. Yo creo que el candidato a gobernador en Salta tiene que claramente acompañar esta construcción política nacional que está impulsando el gobernador, y ahí vamos a ser creíbles. Yo siempre lo venía sosteniendo de que el día que el gobernador Urtubey diga voy a ser candidato, automáticamente la política de Salta se comienza a nacionalizar. Está bien. Entonces hay por ahí algunos que creían que eso no se iba a dar, y yo creo que se dio porque es natural que así sea. O sea, tener un candidato a presidente de tu fuerza política aquí hace que la discusión sea de esta manera. Entonces yo no creo que en Salta haya que hacer una construcción política distinta a la que es a nivel nacional. Hágase lectura, esto forma parte de lo que yo estoy leyendo, de lo que estoy escuchando. Estaría, en principio, no estaría dentro de esa línea Leavi, por ejemplo. No, yo no descarto a nadie. Pero yo claro, digo que hay compañeros que van a tener que tomar la decisión, claro, si apoyan a Urtubey o no. Bueno, porque si no te podemos ser hipócritas hacia la gente, ¿no? No, o sea, está clarísimo. Digo, si nosotros tenemos un candidato que es Juan Manuel Urtubey, por otro lado, la expresidenta Cristina Fernández Kirchner se presenta, o hay un sector que legítimamente la está postulando, sí, y o apoyar a uno o apoyar a otro, digamos. Yo no, es lo mismo no que Gustavo Sáenz apoya a Macri, o a Macri, ¿entendés? O sea, si el gobernador dice estoy buscando y hay compañeros que dicen no, creemos que ya está muy claro el panorama, salvo clarísimo que Cristina el día de mañana decida no presentarse, y bueno, verán los compañeros qué es lo que hacen, la podemos resolver. Nosotros ya tenemos una decisión tomada. Bien. Que nuestro candidato es Urtubey, y él ha dicho que va a ser candidato. O sea, el problema de indefiniciones no pasa por nosotros. Clarísimo. ¿Sí? Entonces, que los que coincidimos en esto tendremos que juntarnos, decimos, aquellos que dijimos nos gustaría ser gobernador de Salta, y decir, bueno, a ver, quién es el más competitivo, quién es el que nos está garantizando lo que hoy la gente está pidiendo, y para eso habrá un espacio, y después está la construcción de la campaña nacional, la candidatura a legisladores nacionales. Creo que viene un buen momento para discutir políticamente, pero creo que lo primero que hay que sincerar es lo que Urtubey llamaba en este tiempo el espacio político, desde dónde nos paramos a hablarle hacia la gente, ¿no? Porque por otro lado vos ves que hay dirigentes a nivel nacional de sectores con los cuales algunos compañeros quieren dialogar en Salta, que lo único que se dedican es a agredirlo a Urtubey. Entonces va a decir, loco, bueno, frenemos un poco, decir, bueno, quieren compartir el mismo espacio, no puedes a nivel nacional agredirlo a Urtubey y aquí a nivel provincial ver como si nada pasa, ¿no? O sea, Pablo, clarísimo los conceptos, este primer contacto con Radio Manía, con Cadena Máxima.